Bueno, pues esperando a que se vayan incorporando los compañeros. Voy hablando porque se queda grabado para reproducirlo después. Ahí vamos. Uno, dos, bien. Bien, bien. Bueno, buenas noches. Ya vamos incrementando ahí el número. Buenas noches a todos. Espero estén muy bien. No sé, ya van 2 semanas o ya vamos a cumplir 3 en cuarentena, no lo sé. Pero está intenso. Qué bueno, quédense en casa y sigamos las instrucciones que nos han dado. Yo creo que llegamos a 10 o 15 si se puede y empezamos el tema. Ahí vamos en 12. Parece que 12 es un número bueno. 13. Ahí vamos en 13 compañera Joca. Ahora 12 otra vez. Bueno, para los que ya están aquí, veo que va bajando el número. Voy a empezar para que no, no se vayan yendo. Y bueno, el tema de hoy es cultura política en México. Me parece que es muy importante tocarlo ahora, más que nada por la situación que se está dando y el contacto que se está teniendo con esto de las redes sociales, con la televisión y como estamos ahora en esto metidos todos. Pero antes voy a hacer voy a leer un llamamiento de nuestro partido, el Partido Popular Socialista de México, a todas las fuerzas patrióticas, democráticas y progresistas de nuestro país para respaldar el plan económico que ha anunciado el presidente López Obrador contra la crisis económica vinculada al COVID. Eh, Comienzo. Estamos en medio de una pandemia que sacude al mundo y anuncia una nueva fase de la crisis económica global, y al mismo tiempo de una feroz ofensiva del imperialismo contra todos los pueblos, sobre todo en nuestra región, con Cuba y Venezuela, y en el plano nacional, en medio de una feroz ofensiva contra nuestro primer gobierno no neoliberal, desatada por todo el conjunto de fuerzas que sostuvieron a los gobiernos neoliberales durante 36 años y se beneficiaron enormemente bajo esa modalidad brutal de las relaciones económicas, políticas y sociales sustentadas en una corrupción, expoliación y saqueo galopantes. Este es el contexto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha delineado su plan para enfrentar la crisis económica vinculada al COVID-19. Se trata de un plan antineoliberal y por eso ha incrementado la ira de todos los que desde el primer minuto de su gobierno no han escatimado esfuerzo ni recurso para minar su base social de apoyo y tratar de deponerlo. Para esos fines, mienten, deforman hechos y dichos, inventan datos que no existen y noticias de sucesos que jamás ocurrieron. Ante nada, se detienen. Es momento en que todas las fuerzas de izquierda, entendidas en su sentido amplio, las organizaciones y corrientes marxistas-leninistas o marxistas a secas, las que también se asumen revolucionarias, pero toman a otros personajes importantes como íconos, las que se asumen simplemente anticapitalistas, las que enarbolan idearios nacionalistas antineoliberales, las múltiples agrupaciones de la izquierda nacional. Humilde y fraternalmente, invitamos a todos a unirnos en defensa e impulso del programa enunciado por López Obrador
en sus términos generales, aunque haya cuestiones concretas que discutir, precisar, enriquecer o reorientar. Pero de aquí en adelante, no cabrán posiciones al margen de esta gran confrontación entre los neoliberales y proimperialistas y el pueblo de México y sus fuerzas avanzadas. Nadie, vinculado al pueblo, debe quedar al margen de esta batalla. Viva el nacionalismo y el progreso social. Abajo el neoliberalismo y sus lacayos. Fraternalmente, Dirección Política Nacional del Comité Central. Bueno, compañeros, este es el llamamiento de nuestro partido. Completo está compartido en nuestra página, aquí en la página de Jóvenes por el Socialismo. Es un resumen y ahora sí, comenzamos con nuestro tema que es cultura política. Saludos a todos los que ya están, saludos a Nuevo León, saludos Eliseo, un abrazo para todos. Pues empecemos, abordemos este tema que parece fácil, que cualquiera puede pensar que se define entre no tenemos cultura política o sí tenemos cultura política y se acabó, ¿no? Patatín, patatán, eso es todo lo que se podría decir, pero no, es un fenómeno complejo, realmente complejo, entre otras cosas por la multiplicidad de disciplinas que lo quieren abarcar, lo quieren estudiar. Aquí tiene que ver mucho el tipo de educación que se ha dado en escuelas y todo, porque todo lo quieren medir con números y dejan en segundo plano estas situaciones cualitativas de la sociedad. Bien, pero bueno, cultura política, etcétera. Vamos a dividirlo un poquito, como lo hicimos en la emisión pasada, a desmenuzar las cosas para generar el análisis bien. Pero quiero preguntarles, ¿se escucha bien la transmisión? ¿Está bien? No sé si puedan ahí escribirme o ponerle un like o algo. Entonces continúo. ¿Qué es cultura política? Pues bueno, cultura es eso, cultivar, desarrollar, perfeccionar. En este caso expresa el comportamiento del individuo y que se desenvuelve en un grupo social perteneciente al sistema político. Vamos a entender el sistema político como el conjunto de interrelaciones políticas objetivas y subjetivas. Entonces, ¿qué quiere decir las interrelaciones políticas objetivas? Son las instituciones, el Estado, las clases sociales, y las subjetivas vienen siendo las normas, las conciencias, tradiciones y tomas de decisiones. Este sistema se estructura fundamentalmente en sociedad política y sociedad civil. Pero bueno, cada país tiene su propia cultura política que va evolucionando de manera dialéctica entre las clases y grupos sociales. Gracias, Eliseo. Eh, si no se vincula con el contexto más general en el que se desenvuelve o se desarrolla. Es un factor condicionante para la participación y opinión política de cada ciudadano, y ya sea de manera activa o pasiva, en decisiones que van repercutiendo, en decisiones políticas que van repercutiendo las esferas de vida social. Es un componente fundamental de la relación entre el Estado y la sociedad civil, eso debemos tenerlo claro. Este pequeño contexto se los estoy dando para que después vayamos abordando específicamente a México. ¿Qué va pasando? El individuo va adquiriendo una herencia a través de un conjunto de particularidades histórico-concretas, situaciones que se van dando y la van transformando en convicciones políticas mientras va avanzando. Pero todo esto lo va adquiriendo a través de agentes socializadores que pertenecen, obviamente, a este conjunto de individuos o a la sociedad. Entre ellos, les voy a dar algunos, igual que la vez pasada, somos más sintéticos para poder realizar un análisis y para poder ir interactuando más y hacer preguntas. Algunos de los agentes socializadores que hay son la familia, las escuelas en todos los niveles, las organizaciones políticas, los partidos políticos y los medios de difusión masiva. Aquí hay dos que me interesan mucho presentes
Y uno es la escuela a todos los niveles, porque eso se los voy a explicar enfrente, más adelante, con el tema de México. Entonces apúntenle ahí, agente socializador, escuela en todos los niveles. Y bueno, me detengo en los medios de difusión masiva, porque ya se imaginarán, ¿no? Y estamos en el uso de uno de ellos. Desde luego son imparciales, ¿no? Toman partido a favor de los intereses económico-políticos porque son los que dan dinero y son los que influyen completamente y directamente en el pensamiento de la sociedad. Pongo ejemplos, películas, radio, canciones, incluso caricaturas que van generando esa herencia, ese conjunto de particularidades que, que se concretan en convicciones políticas. Aquí entran los medios transnacionales, ¿no? Y estos representan un papel crucial, crucial en la formación del individuo, de su cultura política. Por supuesto, son medios burgueses, y les pongo otro ejemplo. Hay mensajes que corren de las famosas fake news, desinformación, y eso es lo que va minando a cada individuo que empieza a generar un criterio para atacar ciertas cosas en las que no está a favor, pero las ataca de una manera salvaje, con insultos, y genera, puede generar hasta caos social, caos psicológico, caos económico. Ahora apenas me mandaron un mensaje ahí que era de un famoso doctor del centro médico aquí en Ciudad de México y que había indicaciones, digo, a grosso modo, que había indicaciones del gobierno federal por esconder los casos de, esconder los casos de COVID y etcétera, maquillar cifras a lo que pues estábamos acostumbrados. Esto es muy, muy complejo porque puede ocasionar una crisis, una paranoia, muchísimas cosas que viene siendo parte de esta estrategia burguesa neoliberal. Pero bueno, otra parte que me llama la atención, igual aquí en los medios de difusión masiva y que, repito, están a manos de los que tienen, de las élites económicas en su mayoría y políticas, es que utilizan uno de los puntos de aquel dirigente nazi que encabezó la campaña de Hitler. Y en uno de esos puntos habla del principio de la unanimidad. Todo esto me voy enfocando un poco en las redes sociales porque generalmente es de donde salen las opiniones. Y ese principio de la humanidad dice que llegar a convencer a mucha gente que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. O sea, todos dicen que Andrés Manuel está mal, todo examen psiquiátrico, etcétera, etcétera, pero lo van haciendo ver como que es unánime esa situación. Bien, esto es en el contexto más general de lo que es cultura política, de los agentes socializadores, que son muy importantes. Les repito, escuela a todos los niveles porque vamos a abordarlo adelantito para que entendamos la cultura política de México y medios de difusión masiva, tanto nacionales como transnacionales. Saludos, Ever. Saludos a la heroica Tlajiaco. Pero bien, entro ahora sí en la historia de nuestro país, un poco de la cultura política de nuestro país. Y siempre la nación había exhibido un profundo sentimiento independentista y a favor de la soberanía nacional, respeto a la patria, al pueblo obrero y campesino, que fueron construyendo esa cultura de manera inclusiva, dando como resultado que esa inquietud de generar la búsqueda de la emancipación intelectual e informativa se fuera dando. Entonces, esto llevó a que algunos movimientos sociales, o que los movimientos sociales legítimos y legitimados por el pueblo, se concretaran en la independencia, en la revolución y en la expropiación petrolera, que son los grandes hitos de la historia de nuestro país.
que van marcando hasta ahora el antecedente, como en uno de los videos lo comentó el compañero Nael con el video de la 4T, que son los antecedentes de lo que es la cuarta transformación. Este proyecto de nación que está encabezando Andrés Manuel López Obrador. Bien, esto fue generando una esfera motivacional, estimulando la conducta política y heredando el interés de conocer toda actividad política en el país. Pero se fue disminuyendo, se fue descuidando, puede ser intencionalmente, y llegó un punto de quiebre. El movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y todo lo que pasó, la represión, la matanza. Al parecer fue un punto de quiebre porque fue perdiendo fuerza, a partir de ahí fueron perdiendo fuerza los movimientos estudiantiles y sociales en general, pero ahora me enfoco un poco más en los estudiantiles, que con el tiempo y con el auge del enemigo, el neoliberalismo, hicieron que todo estudiante o que la mayoría de los estudiantes fueran perdiendo credibilidad, queriendo hacer todo de manera, queriendo hacer creer que solo la práctica te da todo el conocimiento, siendo una mentira completa. Y bueno, eso viene ahí a reforzarse con la implementación del neoliberalismo. Vengo a esto, hago una acotación, porque es importante esta situación entenderla en cada discurso del compañero presidente cuando se refiere a neoliberalismo, que es la causa de todo lo que nos está pasando. Ya hablamos en su momento de las privatizaciones completas que tiene por objetivo el neoliberalismo y etcétera, acrecentar la división de clases y todo eso. Entonces, ahora es el momento exacto para entender por qué Andrés Manuel dice que debe atacar las bases por culpa del neoliberalismo y que la herencia neoliberal, esto viene de la educación, reitero, no es solo económico lo neoliberal, sino viene en todas las esferas de vida, económico, social y político. Bien, bueno, eh, México, a partir del 82, más que nada en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, pues, se incorpora al mundo, como él lo llamó, ¿no? Se mete en la globalización, que no es lo mismo global que globalizado. Global es todo, el globo terráqueo, pues, y lo globalizado es lo impuesto, ya sea económico, político incluso, y cultural. Entonces se empiezan a concentrar, a establecer poderes transnacionales en México y bueno, no faltan los partidos políticos que están a favor de esa ideología, de ese sistema, de esa cultura y bueno, solo favorecen intereses personales, particulares y dejan a un lado, incluso aplastan los intereses nacionales. Ellos fueron implementando políticas públicas clasistas y fueron incrementando la desigualdad, que es lo que nos ha estado mermando no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se mantuvieron durante 36 años estos sujetos, ¿no? ¿Cómo mantuvieron ese sistema, ese enemigo, no solo de los mexicanos, sino de la humanidad? Pues bueno, lo hicieron con todos los agentes socializadores, escuelas, medios de difusión, y todo eso fueron utilizándolo para satanizar, incluso satanizar, los mejores valores de la cultura humana, los aportes éticos y la diversidad ideológica en pos del bienestar de la humanidad. Todo esto, con el paso de los años, va generando una fragmentación social y que ahorita vienen y dicen que el que tiene la culpa es Andrés Manuel por las cosas estas de fifís, chairos, y entonces se agarran de ahí para terminar de dividirnos. Pero todo esto viene de generaciones. Les digo y les reitero, fue más fuerte a partir de la imposición del sistema o modelo neoliberal. Pero ¿a quién se le ocurrió todo esto? ¿A quién? Bueno, pues se los voy a decir y este sí se los voy a leer igual, textual,
Y lo dijo un exsecretario de gobierno de Estados Unidos, 1915 a 1920, llamado Robert Lansing, de Estado del presidente Woodrow Wilson, y planteó la forma de conquistar nuestro país sin tirar sin meter soldados o ejército aquí a nuestro territorio. Y se los voy a leer textual. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo para educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin la necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Robert Lansing, secretario de Estado de Estados Unidos, 1915-1920. No tengo la fecha exacta de cuando hizo esta carta, porque fue una carta, pero bueno, les doy 2 segundos para que lo vayan aterrizando. Eh, esta información es muy importante para entender Salinas de Gortari, Cedillo, el individuo este de Fox y bueno, Calderón, tuvieron, si bien no estudiaron en, algunos estudiaron en Estados Unidos, me parece, y otros tenían secretarios de Estado que habían estado en universidades como Harvard, todo eso. De ahí viene toda la historia esta de empezar a dividir al país e incluso de ir haciendo estereotipos como parte de la Guerra Fría hacia la gente que piensa de izquierda, ¿no? Que aparte vemos por todos, que no tenemos intereses personales sino nacionales y como nación perteneces a esto, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, saludos, saludos. Es muy completo esto porque resume toda la historia de estos últimos años para nuestro país. ¿Qué pasa con la cultura política en nuestro país? La podemos resumir en que es una cultura política apática. Pero no solo es eso, sino que hay un modo de vida que se ha ido tomando que en su momento lo dijo un compañero argentino llamado, perdón, le tengo que Rafael Ton, y lo caracterizó en Argentina como el síndrome de Doña Florinda. Y me parece que queda muy bien en México, ¿no? Y más ante estas medidas que se están tomando económicamente, pero que necesitan el sostén político para llevarlas a cabo. Y entonces la apatía, eh, el- la indiferencia, por no decir una palabrota, son las que no permiten que terminemos de construir lo que queremos y lo que anhelamos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del síndrome de Doña Florinda? Les voy a dar nada más un contexto general y yo les recomiendo que lo busquen ahí en internet, es muy interesante y lo plantean muy bien. De hecho, lo planteó también Rafael Correa en un evento internacional. Y es que Doña Florinda tenía una pensión, me parece, una pensión ahí de su fallecido o su difunto marido y le daba un poquito más de ingreso, lo que le hacía sentirse más arriba que los demás, que el Chavo, que Don Ramón, que la Bruja del 71, que Patty, creo que era, bueno, Patty era la niña, pero bueno, todos ellos, y entonces ella les decía chusma, pero todo radica en que seguía viviendo en la vecindad, pero ella fue inculcando a su hijo a ser hostil, individualista, egoísta, incluso agresivo. Véanlo cuando agarraba, si el chavo se estaba divirtiendo con una rama, el chiquito del Kiko iba y compraba una pelota o un avión o un carrito.
X cosas, ¿no? Entonces eso va generando esa hostilidad ante el prójimo y no dejan de ser habitantes de la vecindad. Entonces, eso se da mucho, me atrevo a decir en la región, pero particularmente en México es muy importante porque igual me comentaban em, una persona con un restaurante de no más de 30 personas a su cargo, dice que, ¿y cómo iban a rescatarlos a ellos si nada más el dinero se lo van a dar a los pobres? Ahí es donde no empezamos a entender en el papel en el que estamos, ni en el lugar en el que estamos, mejor dicho. Entonces habría que tomar en cuenta este síndrome de Doña Florinda para que un día, por si se nos quiere separar los pies de la tierra, nos aterricemos y sepamos que estamos a nivel todos. Y que aparte de eso todos somos mexicanos. Y que estamos buscando un objetivo todos, que es el bienestar de nuestro país, que es de nuestra nación como una forma de vida bien, que eso es lo que queremos, caminar seguros, etcétera. Pero todo esto, no es que me haya ido del tema, todo esto se va haciendo cuando recuperamos esa cultura política identitaria, que empezamos a generar esos aspectos valorativos, eh, cognoscitivos, de conocimiento, de la toma de decisiones políticas, porque si nosotros tenemos incidencia en esas decisiones, pues obviamente vamos a tener incidencia en lo que repercuta en nuestra sociedad, ¿no? En todas las esferas, repito. Y soy muy reiterativo con las esferas para que no se nos olvide, porque dentro de estas situaciones de la escuela se han dedicado a generar incluso hasta broncas por carreras, ¿no? Los de derecho dicen que son lo único en el mundo, los de ciencia política que son lo único en el mundo, los ingenieros otra cosa. Y entonces empiezas a hacer círculos y nunca terminas de construir de manera interdisciplinaria, no interdisciplinaria para que empieces a complementarte y poder seguir girando como relojito. Pues bien, eh, ya estoy casi por terminar en este contexto. No sé, ahora veo poca participación de los compañeros presentes, veo poca participación, pero bueno, en este contexto urgen acciones que permitan la transformación de la cultura política en favor de la prevalencia de los elementos progresistas que tradicionalmente nos han caracterizado, recuperar nuestra identidad histórica. Eh, el sentido de pertenencia es muy importante y cada que tengo la posibilidad de dar alguna plática o alguna charla o escribir, me enfoco mucho en esto, el sentido de pertenencia y el amor a la patria. Cada que tú escuches el himno nacional, si bien no te pones a cantarlo, pero sí que se te enchine la piel. Todo eso no es nada subjetivo, todo eso te va orientando a a tomar parte en las decisiones políticas de actores políticos, porque no todos son actores políticos. Entonces podemos tomar la influencia en los actores políticos y ser mucho más participativos, no como esas boberías que dicen por ahí los neoliberales de que participan mucho ellos y dejan que el pueblo participe, al final no es cierto. La única forma de ser inclusivos es transformar la cultura política de manera que tenga como premisas recuperar nuestra identidad histórica, el sentido de pertenencia y el amor a la patria. Pero me falta una que es muy importante, porque hay muchos jóvenes y viejos que se dicen eh, revolucionarios, progresistas, de izquierda, o que forman parte de una organización o de algún movimiento, ¿no? Como dice el llamamiento, de alguna forma antineoliberal y anticapitalista, pero nunca hacen nada. Se queda todo en el aire. Y lo que necesitamos ahora son acciones. Y entonces es erradicar esa apatía política. Es urgente erradicar esa
apatía política, porque nos va a ir dando ese sentido de gremio, de unión, de solidaridad con todo. Al tiempo va a ser antiimperialista y solidaria. Nos va a terminar dando un país. Entonces, todo esto tiene que ser por el bien del país, de la nación, sin importar ni condición económica, ni corriente ideológica, ni partidista, ni religiosa, ni preferencia sexual. Hay que fortalecer e incluso modificar las decisiones y acciones políticas que inciden en todas las esferas de la sociedad. Y esto se va a hacer entronizando o poniendo en el top en cualquier momento un pensamiento único que defienda a la nación y su desarrollo. Un pensamiento como país, no como partido político, un pensamiento como país. Hasta aquí termino la exposición. Espero vayan surgiendo más preguntitas. Ahora veo que la compañera Joca. Saludos a la compañera Irma. Claro que sí, José. Necesitamos desprendernos de esa descolonización y en efecto, para eso es reforzar nuestra cultura política. ¿Por qué? Porque nos vamos emancipando. Y al emanciparnos, seguimos en la batalla. Y en esta batalla de ideas. Y en esta batalla por la, pues por la independencia de la región. En la madre de todas las batallas. Estoy completamente de acuerdo con usted, compañero. Em, Dice la compañera Joca, ¿en qué país de América Latina, según su opinión, existe mejor cultura política? Bueno, Joca, yo no lo pondré así por, porque sería darle un tratamiento maniqueo. Vamos a dejarlo en que tiene un poco un avance. Yo estuve 3 años en Cuba, vi que la gente conoce, sabe y está involucrada en la toma de decisiones políticas, incluso pueden verlo con lo de su constitución, la constitución del año pasado, todos desde las universidades hasta las colonias o barrios, como les llaman, participaron, sin excepción. Quien no sabía decía, ¿sabes qué? No, no lo sé, no quiero. Entonces, me parece que es buena ahí, parece que Venezuela también le está dando mucho, mucho juego a la cultura política y eso, repito, como es esencial en la relación entre Estado y sociedad civil, pues es necesario impulsarla y seguir impulsando de cualquier manera. Eh, Ana, ¿por qué México no se impone toque de queda ante esta pandemia como en otros países? Pues bueno, porque el mexicano está acostumbrado a que le digan qué hacer, porque fueron orientándonos a eso. Critican y criticamos, mejor dicho, y al final no terminamos de actuar y solo queremos que nos digan qué hacer. Ya el gobierno ha dicho, quédate en casa, ya hasta traemos el tonito del subsecretario, pero está muy bien, que eso también es una parte de la cultura política, ahora les explico. Pero tienen que hacerlo de manera consciente, objetiva, saber que te va a pasar algo a ti, y si no te pasa a ti, va a pasarle a alguien más, porque si tú lo traes, pero no se te desarrolla la enfermedad, ya contagiaste a alguien más porque tú pensabas que no te pasa nada. Entonces, no debe ponerse un toque de queda, una, porque necesitamos ya empezar a hacer conciencia y disciplina social, y dos, porque es el pretexto perfecto para la derecha y los enemigos partidarios y lacayos del neoliberalismo para seguir tumbándole políticamente al gobierno de México. Igual Ana, el uso de la fuerza policíaca para hacer que la gente no salga de sus casas sería una buena o mala opción en el país. No, bueno, sería una represión, como lo planteas, es una represión y eso no es bueno. Hay ejemplos facilitos. Ecuador, Chile, que ese es un ejemplo, ese es el ejemplo mayor del fracaso neoliberal y lo planteamos en la emisión pasada, es el fracaso más grande del sistema neoliberal. Entonces, no, es una mala opción. Valeria, ¿consideras que la cartilla moral es una favorable herramienta para generar cohesión social? Así es, para eso se hizo. Y fue criticada por mucho y
insultada porque nunca, hasta me hacen creer que no le entienden, la oposición me hace creer que no le entiende a lo que es la cartilla moral, a lo que dice los discursos de Andrés Manuel en las mañanas, o la misma mañanera, ¿no? La misma mañanera es un ejercicio de cultura política. Me decían también, ahí alguien me echaba la bolita, que para qué el señor hablaba tan coloquialmente. Y es verdad que no estamos en un nivel intelectual muy alto en este país, y entonces si él empieza a hablar de manera técnica, menos le van a entender a él. Si él habla de manera más empática con el pueblo, de aquí a que seguimos construyendo esta transformación y vamos haciendo un pueblo más culto en todos los aspectos, no solo en el político, va a generar otra cosa, ¿no? Em, algunas conferencias, no, algunas no, todas las conferencias tienen que ver con el impulso. Lo voy a decir en los términos de politólogo, que tienen que ver con el impulso de la esfera valorativa participativa. ¿Para qué? Para que podamos entender, conocer primero, conocer lo que está haciendo, entenderlo con las explicaciones tanto él como del gabinete o de quien esté en ese momento, y poder después hacer un criterio objetivo, no solamente las boberías que ponen en las redes sociales. Entonces sí es una herramienta muy buena, por eso se planteó. Everardo, ¿qué papel juegan los jóvenes en la 4? Bueno, tuve la oportunidad de decirlo en Tlaxiaco, Ever, son los actores principales. Sin embargo, el compañero Juan Campos, en la emisión del lunes, dijo que no corresponde solo a los jóvenes el poder participar, defender y hacer sustentable y sostenible esta cuarta transformación. Los jóvenes necesitamos seguir emancipándonos en información, seguir platicando, seguir impulsando todo el conocimiento para poder ir construyendo criterios objetivos y constructivos más que nada en pos de nuestra nación. Me espero un poquito más para ver si hay algunas otras preguntitas, si quedaron satisfechos con las respuestas, si les puedo aclarar un poquito más, no sé qué hora es. Es a las 9. Espero también nos puedan seguir en YouTube, para seguir en este tema. Siempre en este tipo de ejercicios uno trae muchas ideas en la cabeza y es como cualquier discusión. Y te quedas atrás, luego te acuerdas cuando termina la transmisión te acuerdas de muchas cosas que querías expresar y compartir. Sin embargo, hasta ahora parece que he dado todo lo que les quería compartir para, para ir haciéndonos noción de la cultura política en México y por qué hemos sido tan deteriorados, por qué pensamos que no tiene cultura política, no tiene, sí tiene, simplemente en esa dicotomía sí, no. Entendamos que todos, desde el ámbito global hasta el local, tienen cultura política. ¿Qué estrategias podrían implementarse para fortalecer la cultura política en México? Bueno, para empezar, en las escuelas. Historia, ética, que ya me parece que ya hay algunos que ya está optando la cuarta transformación. La historia, ética, civismo, pero todo tiene que ser desde ese agente socializador, las escuelas. ¿Por qué no me voy a las familias? Porque a final de cuentas ya están muy viciados los más grandes. En su mayoría ya están muy viciados. Y ya lo único que hacen es quejarse, pero no proponen. Entonces, tenemos que abarcar, mejor dicho, a las nuevas generaciones para poder transformar, no fortalecer, transformar la cultura política en México. Pues bueno, compañeros, nuestro tiempo se acabó. Espero haya haya sido de su agrado esta emisión. El día viernes vamos a estar con un análisis de
la coyuntura regional con de los gringos a Venezuela, el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba desde hace más de 60 años, bueno, 60 años, y vamos a estar allí en una dinámica nueva de debate con el compañero secretario general Nael, con la compañera Jocabet, y espero puedan acompañarnos para poder ahí interactuar mucho más en estos temas que nos competen a todos y a todos nos perjudican o benefician, no somos ajenos. Es bueno conocerlo para poder transmitir cosas verídicas y para ahora en estos momentos de difusión masiva entender. Y por favor, repito, el subsecretario dice quédate en casa, pero yo les digo quiten, erradiquen la apatía política, erradiquen la apatía. Pues bueno, compañeros, un abrazo muy grande a todos. Cuídense mucho, quédense en casa y nos estamos viendo. Chao.